Muy buenas tardes, bienvenidos, Pastor Salomón Valdés, aquí desde Centro de Avivamiento Uruapan, muy contentos de iniciar esta transmisión dirigida a hombres y a mujeres de negocios, a emprendedores, a líderes, a empresarios, a personas que quieran crecer en liderazgo y en el nivel profesional. Tenemos una serie de valores y principios que estamos seguros que te va a ayudar. En esta noche o en esta tarde nos acompaña Mari Vázquez. bienvenida. Gracias. Mari. Hola, Luis Álvarez. Muy bien, bienvenido Luis. Jicotencatl, pero todos me conocen como Jico. Jico Pulido. Sí, Jicotencatl Pulido. Muy bien, bienvenido Jico. Buenas tardes, buenas Bienvenidos. noches. Muy bien, hoy vamos a ver un principio fundamental en el nivel profesional. Trabajar con gente es muy importante conocer este principio. Cuando trabajas con gente, tienes que ser muy claro en tus expectativas que proyectas, en tus parámetros. Entonces hoy vamos a hablar de parámetros y expectativas. Si tú eres líder, si tú eres supervisor, gerente general y estás teniendo problemas o conflictos con tu gente, con tus trabajadores, qué tan importante es que puedas escuchar este principio y este valor y que lo puedas aplicar. Entonces le voy a pedir a Jico que lea el principio de parámetros y expectativas escrito por el sabio rey Salomón. Sí, dice el proverbio: el rey se regocija en los siervos que saben lo que hacen, pero se enoja con los que causan dificultades. Proverbios 14:35. Muy bien, aquí tenemos tres personas. Tenemos el rey, que representa el hombre de negocios, el gerente, el administrador, el encargado de la gente, el supervisor. Y dice, se regocija con los trabajadores que saben lo que hacen. ¿Quiénes son esos trabajadores que saben lo que hacen? Uno es el que hace las cosas bien y el otro es el que no hace las cosas bien. Ok, los que saben lo que hacen son los que lo hacen bien. ¿Quiénes son las personas que saben lo que hacen para ti, Mari? Bueno, los que son buenos trabajadores en general, ¿no? Los que rinden, los que aportan, los que están al 100 en su trabajo, los que aún sin que les pidas ya tienen el trabajo hecho. Entonces, pues sí es muy gratificante cuando uno trabaja con gente que va más allá o que sabe lo que le corresponde y lo hace. Muy bien. Sí, concuerdo, ¿no? Para mí un buen trabajador es aquel que tú le dices, mira, este es tu trabajo, y no necesitas estarle recordando cómo hacerlo y ándale, hazlo. Para mí ese es un buen trabajador, aquel que cumple con sus horarios, que cumple con su función. Yo creo que esto es muy cierto lo que dicen los tres, hacer su trabajo bien, hacer un poco más de lo que se lo pide. Y yo creo que esto es fundamental, entender que una persona que hace bien su trabajo es una persona que ama su trabajo, que le gusta lo que hace. Yo creo que estamos en una generación, en un tiempo donde a veces la gente no disfruta lo que está haciendo, lo hace nada más por una quincena, por un pago, por una remuneración. Y la verdad, como lo he dicho siempre, la quincena no debe ser la motivación. Claro, es muy importante, pero la motivación principal es la pasión por tu trabajo, es pasión por lo que haces. Estés en el área que estés, sea un nivel profesional, sea un nivel de servicio, sea un nivel de bienes. Tienes que tener pasión por lo que haces, porque al tener pasión por lo que haces te vas a documentar, te vas a preparar, vas a dar el plus, vas a dar el extra, y sabes que esto va a tener contento a tus supervisores. Ahora, si tú eres el jefe de tu negocio, esto va a tener contento a tus clientes. Aunque tú digas, bueno, yo ya no soy empleado, quiero ser mi propio jefe. Bueno, vas a tener tu jefe. Aunque seas empresario, vas a tener tu jefe. Bueno, tenemos que entender que el jefe principal es Dios. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. La tierra y su plenitud son de Él. Número 2, Hacienda va a ser tu jefe también, lo quieras o no. Y ahorita que está todo bien, bien cuadrado, Hacienda será. Y también tus empleados serán tus jefes. Entonces, esto va a hacer que tus jefes estén contentos con alguien que sabe lo que hace. Ahora hay un contraste, una tercera persona. Y esta tercera persona es una persona que dice aquí que causa dificultades. ¿Quiénes causan dificultades? Sí, ahora sí, entendiendo bien, no entendí la pregunta hace rato, pero más bien aquí es la gente que no es comprometida, que no está motivada, que tal vez está trabajando en algo que no le agrada, que es inconforme,
irresponsable. Ahí nos dicen que son gentes, les llaman que son las águilas, ¿no? Soñadoras, que vuelan, que logran, y las gallinas que nada más se la pasan cacaraqueando y es ese tipo de personas. Los que no les gusta pagar el precio, ¿no? O que los que no se ponen la camiseta. Aquí hay dos razones y ahorita vamos a verlas. Mari, ¿quiénes causan dificultades? Pues sí, quien no está conforme. Creo que quien no está conforme en el trabajo va a causar dificultades. Quien no le gusta el jefe, tal vez, quien no le gusta relacionarse también con los compañeros, quien no le gusta hacer lo que está haciendo o que sienta que le están dando trabajo tal vez de más. También o que se le está exigiendo a él de más. Yo pienso que también son las personas, o que no se le está pagando como es. Bueno, mira, yo fui empleado por, no sé, 15 años y fui emprendedor por 10 años. Entonces, siendo empleado, bueno, al terminar ya mi ciclo de maestro de inglés, porque fui maestro de inglés y fui emprendedor con mi escuela de inglés, me di cuenta que ningún empleado va a estar satisfecho con su sueldo. Y ningún jefe va a estar satisfecho con el trabajo de su empleado. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante, pero, ok, son los que no les pagan bien. Puede ser, sí. Sí, pues yo creo que aquellos que causan dificultades son, lo puedo entender así, aquella persona que no entiende que es un siervo, que estás brindando un servicio, estás trabajando por una paga, y ciertamente es que muchas personas nomás trabajan por el dinero y no les importa la forma en que desarrollan su trabajo. Esas personas que tienen esa visión siempre van a causar conflictos en cualquier trabajo. Así es. Ahora, hay dos razones, sí, las injusticias, pero aún quiero decirles, las injusticias, no estoy diciendo que seas dejado o dejada si eres un empleado, aunque seas un gerente o un supervisor, pero a veces las injusticias nos forjan el carácter, nos ayudan a aprender a hacer lo correcto cuando las cosas no están bien. Entonces, lo digo con mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre ser dejado y sufrir un tipo de injusticia en el trabajo. Siempre va a haber gente que te persiga, siempre va a haber un supervisor que no le caigas bien porque tú quizás eres un peligro para él o para ella, que lo vas a incomodar, pero aún así en las injusticias tú puedes aprender a mejorar, porque cuando te conviertes en un emprendedor, ya no importa si estás haciendo tu trabajo o no o lo que te corresponde o lo que no te corresponde. Cuando eres emprendedor tienes que ser contador, administrador, director, limpiador, conserje. Aprendes a hacer un poquito de todo. Yo recuerdo que leyendo una revista de liderazgo muy conocida aquí en el país, daba el testimonio de uno de los hoteleros más importantes de nuestro país. Y este hombre comenzó lavando platos. Su papá era un jefe importante y bueno, le pide trabajo y él pensaba que lo iba a poner en un lugar muy alto, va a ser supervisor, voy a encargar de este hotel. No, sabes que vas a comenzar, pero vas a empezar a lavar platos. Entonces él lo tomó así como que bueno, o sea, qué injusto, soy el hijo de uno de los más importantes, ¿no? Pero no, esto le ayudó a ver todos los departamentos y le ayudó a observar qué podría mejorar en intendencia, en limpieza y después en gerencia. Y este hombre tuvo un crecimiento impresionante. De hecho, en el tiempo que tuvimos la primera pandemia en México, la H1N1 en el año 2009, él abrió una promoción a todo el mundo: ven a visitar los hoteles X y si te enfermas de influenza H1N1 vas a tener acceso gratis toda la vida. Pues eso le dio una oportunidad y creció muchísimo. Obviamente la gente no se enfermaba, pero a lo que voy es de que realmente las injusticias o los trabajos sucios o que no nos gustan nos dan una sensibilidad. Siempre va a haber gente injusta, pero esto nos va a ayudar o nos debe ayudar a dar lo mejor de nosotros mismos, porque hacer lo correcto es una recompensa en sí. Y hacer lo correcto no solo es cuando todo nos tratan bien, hacer lo correcto es cuando siempre. Entonces,
Los que causan dificultades realmente son personas que son inmaduras, pero que también no saben qué se espera de ellos. No tienen una visión clara de su rol, de su trabajo, y es lo que queremos trabajar el día de hoy. Vamos a comenzar con el primer párrafo. Claro, dice: sobrepasar es ir más allá de los límites de lo que es moralmente correcto, transgredir o hacer una intromisión más allá de los parámetros preestablecidos. Suficientemente interesante, nuestro Señor dijo que deberíamos orar: Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:14. Como la ofensa significa ir más allá de los límites, entonces deben existir parámetros o fronteras según los cuales debemos vivir. Si las fronteras no están demarcadas claramente, podríamos traspasarlas sin saberlo. Luego, como dice el proverbio, el rey se regocija en los siervos que saben lo que hacen. Esto significa que el rey tenía un propósito y una descripción de trabajos con parámetros para sus siervos, para que ellos supieran qué hacer para agradarle. Así es. Cuando hay una visión, cuando hay un enfoque, un objetivo común en cada empresa y una descripción de tu rol o del rol de cada nivel jerárquico o nivel de trabajo, yo creo que se pueden evitar muchos conflictos. ¿Tú qué puedes aportar aquí, Luis? Sí, de hecho, tienes que tener muy claro como empresa tu visión, tu misión, hacia dónde vas, y tener todos tus procesos establecidos, ahora sí en tinta negra, y cada una de las gentes que colaboran en esa empresa tienen que conocer perfectamente bien todas las políticas y todo lo que viene siendo los procesos de su puesto. Y además tienen que pasar por un proceso de medición, no nada más es conocerlos, sino al momento de hacerlos, que sean medibles para que puedan ser mejorados o puedan ver las áreas de oportunidad de los mismos, ¿no? Entonces es importante también que el gerente pueda ver y conocer las aptitudes y las actitudes del empleado o de la persona que va a estar trabajando con él. O del equipo, ¿no? O del equipo. No necesariamente, porque también entre todos forman un equipo y hay líneas de procesos que son varias personas con diferentes actividades y todos tienen que encajar. Cada uno es una personalidad diferente, pero al final el objetivo es al mismo, ¿no? Muy bien. Creo que a mí me hace falta aplicar más esto. Ahora Muy que bien. estaba revisando, digo, sí es verdad, si tú no hablas o no tienes establecido claro lo que quieres, entonces puedes tal vez tú exigir de más o pensar que no te están haciendo lo que es. Entonces, y es porque tú no dijiste claramente lo que necesitabas. Entonces, ahí me llama la atención que Dios nos dice exactamente qué, ¿verdad? Nos pide claramente y en base a eso tú sabes actuar. Entonces, es igual si eres empleado o si estás de este lado como empleado, si te dicen claramente el trabajo que debes de desempeñar, tu labor, tu rol, pues tú lo haces así, ¿verdad? Y de hecho es allí donde puedes ir más allá, porque si no está claro, como que piensas que a lo mejor estás pensando que lo estás haciendo bien y no estás cumpliendo, porque no se está midiendo. Así es, así Ajá. es. Entonces yo creo que es un trabajo dual. Ajá. Es decir, el empleado o el siervo, como lo dice aquí el rey Salomón, tiene que saber y enfocarse en la visión de la empresa en la cual está y cuál es su rol, y cumplirla a diario. Pero también yo creo que el rey o el supervisor o el hombre de negocios, el empresario, debe ser también muy paciente en capacitar y en identificar, vuelvo a repetir, las actitudes, aptitudes, habilidades del siervo para que no haya conflictos. Yo creo que si esto se cumpliese, podríamos evitar muchísimas dificultades, ¿verdad? Sí, de hecho hay veces que tienes una promoción y piensas, hablando en ventas, ¿no? El mejor vendedor, candidato para gerente, pero resulta ser que no lo cumple porque necesita un perfil
específico. Entonces tenía la actitud, pero no tenía la aptitud. Y es parte de eso, de conocer bien los perfiles de las gentes para que puedas ponerlos en el lugar correcto, porque puedes hacer un daño o retroceder tanto la empresa como la persona, pareciendo que era merecedor del puesto, pero al final no tenía la aptitud. Podía ser persuasivo para hacer la venta, pero es muy diferente ser persuasivo a trabajar en la administración, liderar, motivar. Porque una de las actividades de la administración es hacer que las cosas sucedan y no podemos hacerlas a fuerzas, tenemos que dar un ejemplo, pero también saber motivar y dirigir a los diferentes tipos de personas. Muy cierto tu ejemplo, por lo mismo yo creo que también cuando yo tenía mi escuela había gente que hablaba inglés perfectamente, pero no tenía las aptitudes académicas o pedagógicas. Entonces muy diferente. Y bueno, mi escuela se enfocaba en niños, en jóvenes, entonces tener capacidades dinámicas para trabajar con niños, que era muy, muy difícil. Entonces entendemos muy bien. Seguimos leyendo. Luis, ¿puedes leer el segundo párrafo, por favor? Sí, claro. Sin saber la voluntad o el propósito del rey, estos parámetros no se pueden convertir en nuestra voluntad o propósito. Si el rey o la compañía no nos dan las instrucciones específicas con una descripción clara y objetivos de trabajo, los empleados no pueden medir su rendimiento. Únicamente podemos medir lo que es esperado. Un rey se regocija cuando sus sirvientes saben lo que hacen. Los sirvientes solo pueden complacer al rey si el rey es claro en sus expectativas. Luego, antes de tener expectativas, debemos establecer objetivos claros y parámetros para el juego. Esto nos dará una visión clara de qué hacer y la libertad para trabajar dentro de estos parámetros preestructurados. Así es, me gusta esa palabra, libertad para trabajar. El trabajo, el área de trabajo no debe ser un lugar de presión, de opresión, de ataduras. Debe ser un lugar de libertad, donde cada persona explote sus habilidades cuando se le explica y cuando sabe su rol dentro de la visión de la empresa. Y yo creo que es eso. Cuando ves esa gente que está cumpliendo, esa gente cuídala, esa gente promuévela, esa gente capacítala, porque es buena tierra para sembrar. Sí, yo estoy pensando, por ejemplo, en los maestros, ¿no? Regularmente el buen maestro pues hace una buena planeación, tiene los estudiantes les gusta la clase, se esfuerzan porque los estudiantes aprendan, por empatizar con ellos, por comprenderlos, por explicarles, por motivarlos. Entonces, es muy importante, ¿no? Que el que esté trabajando en el área que estés, tú te sientas con esa libertad y quieras crecer. Y creo que sí, como empresas debemos de ser claros y también tener eso de capacitar, ¿verdad? De estar acompañando porque hay veces que sí tiene el potencial la persona, pero necesita más capacitación. Algo también importante que tenemos que aclarar aquí, decir aquí, ya que hablas del tema pedagógico o académico, la visión de la escuela en la cual tú estás dirigiendo, en la cual tú eres directora, el propósito o el objetivo es que aprendan. Así es. Entonces, es identificar las habilidades del maestro. Eso es bien importante. Decirle qué se espera de él, en cuánto tiempo, pero eso es bien importante, gerentes y administradores, darle la total libertad para que él con sus propias aptitudes, habilidades dinámicas llegue a la visión. Porque ese es un problema. Si tú eres gerente de los 80s, de los 90s, tú aprendiste cierta estructura, pero el mundo de los negocios, la dinámica, no los principios, está evolucionando. Hoy por hoy se usa la tecnología al 100%. Todas las escuelas que usaron tecnología, que usaban videollamadas, que estaban conectados por Zoom, antes de todo esto no los agarró en curva. ¿Me explico? Entonces, darles la libertad, ¿sabes? Esta es la visión, esto es lo que se espera de ti. Que claro que hay un código de ética fundamental,
La ética, los principios son, ¿cómo lo podemos decir? No negociables. Pero la manera, la dinámica, con la personalidad, con la esencia del trabajador, eso le debemos dar libertad. Porque a veces hay maestros o hay trabajadores que son dinámicos, que son ruidosos, que son espontáneos, pero al final de cuentas nos llevan al fruto y hay que darles libertad. No porque están haciendo las cosas diferentes a como nosotros las hicimos significa que tenemos que detenerlos. Entonces esto me gustó mucho, libertad en el trabajo. Haz lo que tienes que hacer, identifica la visión de tu empresa. Si tienes una empresa y no tienes visión, esto es lo más importante dentro de tu plan de negocios. Necesitas establecer una visión y una misión, un objetivo. ¿Por qué existe tu empresa? ¿Para qué existe tu empresa? Un código de ética, y créeme que cuando tus trabajadores lo vean, van a trabajar con mayor libertad, pero también tienes que darles libertad dentro del código ético de trabajo, obviamente respetando la ética, pero también siendo espontáneos, siendo ellos mismos. Esto es muy, muy importante. Mari, ¿puedes leer el párrafo que sigue? Si esperamos que las personas nos traten justamente, primero debemos ser justos nosotros mismos. Para hacer esto debemos tener parámetros y fronteras adecuadas establecidas para aquellos que nos rodean. Nuestros niños no disfrutarán obedeciéndonos sin saber nuestras reglas y su propósito. Un punto muy importante, perdón. Las reglas y su propósito. ¿Qué podemos desglosar aquí? O sea, ¿qué espero de ti o qué se espera de ti y por qué o para qué? Un niño necesita saber por qué no puede tomar, digamos, no sé qué ejemplo. Mucha coca. Ok. ¿Por qué no puede comer chatarra? Que casi es misión imposible, papás, ¿verdad? ¿Por qué no puede comer chatarra o por qué no puede tomar esta marca de refresco que acabas de decir, negro? ¿Por qué no puede hacer ciertas cosas? ¿Por qué no puede salir corriendo a la calle cuando hay autos? O sea, si no les damos un por qué, no va a tener sentido. Entonces, dentro de la empresa, ¿cómo podemos aplicar esto? Saber las reglas y su propósito. ¿Qué podemos aplicar ahí? Pues sí, dentro de una empresa, un negocio, o escuela, yo creo que es importante los parámetros y los límites, las reglas que, pues vamos, en un negocio, establecerle el trato al cliente. Oye, no puedes excederte en ser grosero o porque hay gente, ¿no?, que es muy seca, porque el cliente se puede ofender y nosotros nos debemos al cliente. O sabes que no puedes llegar tarde, tienes una tolerancia porque afectas a todo el trabajo. Hay una organización que depende de tu horario, y ser claros, pues. Entonces las reglas sí son fundamentales. Y el propósito. Si no se cumplen las reglas, perdemos tiempo, perdemos ventas, perdemos ingresos. Muy bien. No, y aparte es protección. Por ejemplo, en la venta de autos es un rubro muy delicado en cuestión de lavado de dinero. Entonces tienes que cubrir ciertos requisitos del cliente cuando compras un auto, que a la vez eso va a servir para que quedes tú protegido como empresa relacionado con la ley antilavado, como también el cliente. Entonces son requisitos, son procesos que si te saltas o si no los cumples, tiene una consecuencia. Entonces por eso es importante saber por qué son esas reglas, porque si no, traen una consecuencia que puede ser muy importante. Fabuloso, muy bien. Prosígueme, por favor. Esto hace parte del juego. No podemos disciplinar a nadie basados en lo que creemos que ellos deben haber sabido o se sentirán como esclavos. Nadie puede disfrutar desempeñándose sin saber qué espera o qué se espera de él. Cuando el desempeño se mide por las expectativas y las dos partes entienden el propósito del objetivo, el trabajo se convierte en un juego. Se dirá nosotros en lugar de ellos. Será un equipo de empleados de la compañía. Podrán existir ciertas áreas de nuestra vida que pareciesen grises, pero en la mayor parte de ellas la gente no tendrá duda
de por qué luchamos y lo que esperamos. Esto nos hace predecibles y el juego de las adivinanzas y la incertidumbre habrá terminado. Dios es claro en sus expectativas con sus hijos e hijas y Él tiene grandes recompensas por nuestro desempeño. Ahora, a todos los padres de familia, yo creo que, bueno, esto me habla a mí, yo tengo 2 niñas pequeñas y yo creo que es bien importante también aplicarlo en casa, sobre todo, ¿no? Que estamos trabajando con normas, que estamos trabajando con límites, enseñar, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, pero muchas veces lo que acabas de leer, pensamos que ellos deberían pensar o que ellos deberían haber sabido. Está mal porque ya es por inercia, por lógica. No, yo creo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, aquellos padres y madres de familia, por qué las cosas no se hacen, qué sucede cuando se viola una regla, qué sucede cuando se rompe una regla o una regla dentro de la casa y las consecuencias de ella, porque si no tendremos hijos esclavos. Esto es bien importante. Jico, ¿puedes leer? Sí, claro, dice. La segunda parte del proverbio dice que el rey se enoja con los que causan dificultades. Encontraremos que la mayoría de los empleados respetarán el liderazgo si los objetivos y el propósito de la compañía son comunicados claramente. Pueden no estar siempre de acuerdo con nosotros, pero aún así nos respetarán. Existen, sin embargo, unos pocos rebeldes que se oponen a todo y a todos. No tienen idea de lo que es justo. Muy bien. Dice, afortunadamente son un pequeño porcentaje de nuestra sociedad, pero ellos hacen enfurecer al rey y serán tratados de acuerdo a esto. Entonces, si nuestras familias o empleados están molestos con nosotros, debemos preguntarnos, híjole, ¿qué importante es esto? Muchas veces las cosas no nos van muy bien en muchas áreas interpersonales, porque realmente no estamos profundizando o entendiendo este principio de parámetros y expectativas. Número 1, ¿qué debemos preguntarnos? Número 1, ¿son mis expectativas muy altas o irreales? A veces exigimos muchísimo a la gente, pero no nos exigimos nada, y esto hace que la gente se retire de nosotros y perdamos una oportunidad, perdamos una puerta abierta y sobre todo, y lo más importante, y como he dicho, una amistad, una relación. Lo más enriquecedor en el área de los negocios no es el dinero, son las relaciones interpersonales. Eso lo tienen que saber, son las amistades, son las puertas. Una amistad es como una puerta. Una amistad es como una puerta, y cuando tú pones expectativas muy altas a todo mundo, pero tú no las cumples, entonces estás teniendo un principio que se llama incongruencia. Estás siendo incongruente contigo y con los demás, y estás dando un mensaje de rechazo hacia los demás. Número 2, si alguien quiere comentar algo con toda confianza, ¿son mis parámetros lo suficientemente amplios para dar lugar a la libertad? Lo que decía hace rato. Tenemos que poner reglas, pero la manera, la esencia, respetar la esencia, el toque de cada persona. Cada persona es diferente, no hay persona igual sobre la faz de la tierra, ¿sí? Aún los gemelos tienen huellas dactilares diferentes. ¿Sabían esto? Entonces, nadie es una repetición en serie, todos somos diferentes. Y cuando pongamos reglas, tenemos que siempre cuidar la esencia de la persona. Si la regla oprime, ata a la persona, entonces es una regla muy alta que tenemos que aprender a ser flexibles. Ahora, O a lo mejor no la estás explicando. Entonces, ahí lo que hace falta es tú tenerla clara y dialogarla. Entonces, muchas veces los problemas en el trabajo es por falta de diálogo. Porque tú entiendes una cosa y el otro entendió otra, sobre todo cuando las reglas no están escritas y claras, ¿verdad? Entonces tú supones que así y el otro supone otra cosa. Entonces es ahí cuando las expectativas pueden ser diferentes a los logros. Entonces sí, creo que allí es importante el ejemplo. Decía usted el respeto. Yo creo que el respeto es básico para las relaciones y en los trabajos. Entonces, respetar a la persona como lo que es, como una persona, ¿verdad?
que sí, a lo mejor tiene un rol, tiene un trabajo que hacer, pero se le debe de respetar, y si hay que corregir algo, hacerlo con respeto. Así es, así es. Yo quería complementar eso. Siempre hay un error muy básico, muy repetido en toda relación laboral. Es que se supone en vez de preguntar. Yo suponía que mi empleado tenía que hacer esto, y el empleado dice, yo suponía que mi rol hasta aquí llegaba, en vez de preguntar cuál es mi rol. Como dice aquí, no, hay que explicar muy bien, despejar toda duda y dejar claras las expectativas. Y también quería complementar lo que dijo en la pregunta número 1. A veces uno tiene muchas expectativas y trabaja al revés, o sea, todo lo quieres hacer y no les dejas nada a tus empleados. Así es. Otra cosa muy importante, volvemos a lo mismo. En una empresa hay principios también, eso es bien importante. No sé cuántas veces he dicho esto, es muy importante. En una empresa hay valores, un código de ética, y esos son no negociables. ¿Sí? En una empresa hay una visión, una misión, y también o tampoco son o también son no negociables. Sin embargo, la manera, la dinámica, esa puede cambiar, esa puede ser flexible. Si antes no funcionaba la tecnología o no era necesaria, hoy nos hemos dado cuenta qué tan importante es la tecnología. Por medio de la tecnología estamos llegando a casa, a las empresas, a las personas. Podríamos dar este curso en vivo, pero ¿cuántas personas van a venir? ¿Sí? Aproximadamente cada semana están conectándose y viendo este video aproximadamente 300, 500 personas. Estamos alcanzando a más. Pero muchas veces en la empresa los gerentes se pelean con los trabajadores por las cosas flexibles. Los valores no negociables. No robar es no robar. Respeto es respeto. Tolerancia es tolerancia. Paciencia, o sea, dependiendo del código de ética o código de valores de cada persona. Y tristemente, en muchas empresas, esto es lo que más se trilla. Y nadie dice nada. Y los conflictos son por cosas triviales, por cosas secundarias. Porque no lo hizo como yo quise. Porque no lo está haciendo bien. No. En el área pedagógica, Mari, tú que eres pedagoga, hay más de 300 maneras de hacer una cuenta matemática. Hay muchas maneras y te va a llegar al mismo resultado. Entonces, hay maestros que si no haces la cuenta, o en mi caso, maestros de inglés, que si no pones lo que ellos quieren que pongas, entonces estás mal y están haciendo tanto daño. Y a mí me molestaba porque yo como profesor de inglés, el fundamento o lo más importante en una escuela de inglés es que el alumno aprenda a comunicar en inglés. Cuando el alumno aprende a comunicar, hay 1000 maneras de comunicar. Y yo les decía, no te preocupes por traducir exactamente el español al inglés. ¿Qué me quieres decir? Dilo. Y lo vas guiando. Pero el maestro, es que no puso, se equivocó, puso la Z en vez de la S. Y está mal. Entonces el niño dice, no hablo inglés. Pero no, está comunicándose. Se equivocó, lo orientamos, pero está cumpliendo el propósito de mi escuela. Y en muchos lugares, como no lo hace como yo quiero, en cosas secundarias, esos son los conflictos. Pero en valores y en principios, yo creo que esto es lo más importante de esta plática. Valores y principios se rompen, se violan, se quiebran y nadie dice nada. Fulanito robó un cheque, pudo engañar a Hacienda, pudo engañar al jefe, engañó al cliente, ganó dinero y nadie dice nada. Y nadie se pelea, pero la gente se pelea por cosas secundarias. Y debemos volver a los principios. Las expectativas son para los principios. La libertad es libre. ¿Ok? ¿Querías decir algo, Luis? Sí, no, y hay un dicho de las empresas que dice, en esta empresa se aplica 100% la tolerancia y en que no la aplique habrá 0 tolerancia.
Pero es real, ¿no? Pareciera una contradicción, pero eres 100% tolerante, respetas, das libertad, hay comunicación, etcétera. Pero quien no cumple y las viola es cero tolerante. Una paradoja. Entonces sí es una paradoja, pero al final de cuentas se debe de cumplir así, ¿no? Las empresas deben de funcionar perfectamente bien, como un engrane, un mecanismo, todas las piezas. Y la pieza que no encaja echa a perder otra parte del proceso. Entonces yo estoy de acuerdo que debe haber reglas estrictas para quien no cumpla y debe haber reglas tolerantes para quien cumpla, ¿no? Al final de cuentas cada quien va a tener su merecido dependiendo de su actitud y su aptitud, ¿no? En el trabajo. Así es, estoy pensando mucho, perdónenme, tengo mucho que compartir. Nuestro sistema educativo está afectando, quiero decir una palabra pero no me llega, la tengo aquí pero no la puedo decir, como aplastando la creatividad de nuestros alumnos, por esto mismo, porque nos enfocamos en cosas secundarias. El cumplir el plan de estudio, tal vez, en lo que usted comentaba era como mucho en gramática, pero sí, o sea, se deja de lado el aprendizaje del alumno, la motivación, el que esté contento, el que vea logros. Así es, eso es bien importante, lo volví a decir. Las empresas más avanzadas o que están teniendo más quizás influencia en todas las áreas de hoy día son empresas que entendieron que el trabajador tenía que tener un ambiente de libertad donde su creatividad explotase. Entonces crearon este concepto diferente de oficina. No es la típica oficina de escritorio, silla. Algunos tienen hasta alberca, regaderas, spa, y este era gimnasio, porque entendían que el trabajador necesitaba estar en descanso, en reposo, para procesar su inteligencia. Entonces, cuando queremos hacer las cosas muy estáticas o muy herméticas o muy tradicionales, sin innovar, entonces nos estamos cerrando a la creatividad de las personas que están con nosotros. Esto es bien importante. Pregunta número 3, ¿es mi actitud al administrarlos la correcta? ¿Estoy administrando, estoy siendo jefe por puesto o estoy siendo jefe como ejemplo y porque me gané su confianza? Tú eres jefe. Lo poquito que yo he aprendido como líder o como pastor y como hombre de negocios que fui antes es la relación. No puedo forzar a hacer nada a nadie, y más si eres pastor, porque todo es voluntario. No puedo obligar, no puedo forzar si no hay una relación. Cuando hay una relación donde yo me preocupo por la gente, donde yo escucho a la gente, sus necesidades, su corazón, sus sueños, sus anhelos, esto me da el permiso para instruir, para guiar, para enseñar. Hay gente muy tirana, ¿se dice así? Muy autoritaria, es la palabra que quería, y que piensa que con una palabra de autoridad y con miedo las cosas van a ser. Trabaja en las relaciones. Mucha gente no cree en relacionarse, pero el liderazgo es influencia, y no vas a influenciar en alguien si no te importa esa persona. Así que esto es importante. Y también no vas a influir en las personas si ven ellos que tú no sabes. Así es. Tienes que ser el primero en conocer, ¿no? Y otro error también de muchas gentes que llegan a ser líderes, gerentes, etcétera, es que creen que porque tienen ese puesto entonces tienen la autoridad. Y lo recalcan, cuando no debería ser así, porque el simple hecho que tú seas un gerente, una persona de autoridad, automáticamente el serlo tienes la autoridad por default, ¿no? Entonces no son gentes también seguras, y eso lo transmiten a su gente, y entonces hay un caos, porque si la cabeza no está bien, pues todo el cuerpo no está bien. Sí, lo que dijiste al principio, personas que llegan al liderazgo sin saber. Pero esto es bien importante, y esto pasa mucho en nuestra cultura, y queremos erradicarlo. Porque me gané al jefe con un favor, porque hago la barba, porque soy doble cara. Y yo he visto cómo mucha gente ha crecido en empresas donde yo he estado,
y han llegado lejos, pero de una manera como un atajo, violando principios, valores, con chismes, como dicen vulgarmente, echándole tierra a otros. Y la verdad, se dan de topes porque al llegar a ese puesto de liderazgo pueden estar con la autoridad que tú dices solo por el puesto, pero la gente no está convencida. La gente no se convence. La gente se convence cuando sabe que les importas, cuando estás trabajando con ellos. Entonces es conocer, documentarte. Hay un dicho en inglés que dice leaders are readers, y esto significa los líderes son lectores. ¿Quieres ser líder? Necesitas leer todo lo que sea, lo que tenga que ver con tu rubro, con tu área de trabajo. Tienes que documentarte, tienes que preguntar, tienes que ver, lo hemos visto aquí, tienes que preguntar a personas que han estado en tu lugar y que han crecido. Vamos terminando. ¿Quién va a leer? Dice así, si todo esto se hace correctamente, habrá muy pocas ofensas. Sin embargo, podemos tener unos pocos rebeldes que se sobrepasen, y ellos se hacen a enojar al rey. hacen enojar. Ajá. Hagamos nuestra parte estableciendo expectativas y parámetros claros, o las personas podrán reclamar que somos injustos. Así es, ser claros. Muy bien. Preguntas para la audiencia, pueden contestar. ¿Han habido personas que lo han herido sin saberlo? ¿Han habido personas que te han herido sin que ellos se den cuenta? Yo creo que todos hemos tenido gente que nos han herido sin que ellos se den cuenta. ¿Por qué creen? Hay gente que es muy tóxica, pero hay gente también que no sabe qué es lo que nos duele. Si a mí no me gusta llevarme, como decimos en México, o bromear, o vacilar, si yo no lo hago, la gente lo va a pensar dos veces vacilando conmigo. Si yo estoy vacilando o bromeando con Luis y bromeo y de repente él me bromea o bromea conmigo y me hago el ofendido y la víctima, entonces estamos hablando de una injusticia, una incongruencia, porque el que se lleva, los niños lo dicen, no es un... Todos los alumnos dicen, maestra, él me empezó y él se lleva. Digo, pero ¿y tú? Pero sí. Ahora, hay maestros que se llevan, volviendo al tema pedagógico, ¿no? Hay maestros que se llevan con sus alumnos. Y los alumnos son buenísimos. Ahora que está todo esto de los memes y que saben todo, y se bromean y respétame. No, pero es que si tú estás pidiendo respeto, tú tienes que dar respeto. Entonces hay gente que nos ha ofendido porque les estamos dando la pauta o porque no hemos sido claros en límites. Pero si yo quiero poner límites de Luis para acá, yo tengo que tener límites con Luis también, ¿verdad? Sí, tiene que ser ganar para los dos lados, ¿no? Yo tuve un jefe que, no hombre, la primera vez que llegó a revisar ahí en mi trabajo, no hombre, como un gorila y grosero, insultante, humillante. La verdad yo estaba hasta asustado, dije, ¿qué onda? ¿Dónde me vine a trabajar, no? Por la actitud que tenía. Termina de revisar todo y me dice, vámonos a comer, ¿no? Y yo por dentro dije, ¿cuál le voy a comer? Que se vaya solo, ¿no? Pero voy, no, pues tuve que ir. Era el jefe. Y en la comida, no, ¿y cómo está tu familia y tus hijos? Y qué buena onda. Y yo dije, bueno, ¿cuál se fumó? ¿El cocazo? Porque está loco, ¿no? Y luego me dijo, disculpa cómo llegué, pero una cosa es el trabajo, y disculpa si me pongo así, soy muy exigente, pero otra cosa es la persona. Entonces en el trabajo cualquier cosita te voy a hacer un drama porque así soy muy exagerado, pero como persona tienes todo mi apoyo. Y yo dije, bueno, ya entendí. Entonces aprendí a separar una cosa de otra, pero si él no me ha dicho eso, yo me hubiera quedado herido. Así es. Y entonces mi apreciación hubiera sido muy diferente, ¿no? Muy bien, qué bueno que comentas esta anécdota. Pregunta número 2, ¿tiene problemas para mantener amigos? Si tiene problemas para mantener amigos, cheque su nivel de parámetros y expectativas en cuanto a este principio. ¿Estás siendo claro o estás tú violando los parámetros y expectativas de otras personas que te han dicho no te lleves, respétame? O que simplemente tú ves que se incomodan cuando tú te empiezas a llevar o ofender
Entonces ahí tienes que aprender a contenerte si quieres guardar a tus amigos. Y la última dice, ¿cuál es la importancia de tener parámetros como parte de gobernarse a sí mismo? Mari. Creo que, bueno, debes de saber hasta dónde. Habla mucho como de los límites en cuanto a relaciones interpersonales, y creo que también en uno mismo saber qué sí, qué no, y ser claro, ser honesto, y en esa medida pues vas a ser como más transparente con la gente, y vas a poder relacionarte mejor. Yo creo que tiene que ver mucho con el carácter, el carácter, lo que estás forjado. Carácter es lo que es, temperamento es con lo que nace, la combinación de emociones con la que nace, y carácter es lo que tú aprendes a forjar con el tiempo, con el esfuerzo. Entonces es aprender a conocer al ser humano, aprender a conocer las necesidades. Aunque seas jefe, aunque seas el dueño y tus trabajadores estén ahí, son seres humanos. Y es aprender que de repente la gente te quiere hacer explotar con sus equivocaciones, te quiere hacer, pero es aprender a dominarte, aprender a trabajar, aprender a amar, aprender a apreciar. Entonces sí es importante que como líderes aprendamos mucho lo que es relaciones interpersonales. Por cierto, quiero recomendar este libro que he adquirido hoy, se llama Asertivos, 21 claves para la transformación de tus relaciones interpersonales con inteligencia emocional, por Sonia González Boysen. Es importante que entendamos que parámetros y expectativas y dominio propio tienen que ver con comprender, aprender qué hablar, cómo hablar, cuándo hablar, qué decir, qué no decir. Y aquí está el error de todas las cosas que suceden dentro de una empresa. ¿Puedes leer el pensamiento para reflexionar, Luis, ya para terminar? Sí, con mucho gusto. Dice, pensamiento para reflexionar. Dice, los parámetros son como notas musicales. Si se siguen, hay gran armonía. Sigamos los parámetros. Amigos y amigas, espero que esta charla haya sido de gran ayuda. Te pedimos que nos regales un like, que compartas, que comentes, y la verdad que puedas crecer en este principio, en tu familia, en tu empresa y en tu trabajo. Bendiciones. Gracias, Mari, gracias, Luis, muchas gracias, Jico. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias a todos. Buenas noches, gracias.